informe de neuronas. El informe ley mañana, ¿ve? Y si es de euro, ha trabajado en la misma durante 20 años, pensamos en leishmaniasis. ¿Qué pensamos? ¿Pero qué? ¿Cuál? Puede ser asbestosis, silicosis, pero más común que todo eso aquí en nuestro país. Tuberculosis. Entonces, para eso la procedencia nos está ayudando. ¿Qué más? ¿Qué otro dato de afiliación preguntamos? Estado civil. ¿Nos importa saber si es solidario o casado? Sí, por ahí tiene plata, por ahí a su mujer. ¿Qué más? ¿Qué más pregunta? ¿Religión? ¿Importa la religión? Sí, no. Por ejemplo, yo soy satanista. ¿Verdad? Entonces, ¿importa saber eso? Yo creo en Dios, pero al contrario. ¿Verdad? ¿Qué religión será importante tener en cuenta? ¿Los católicos? Los testigos de Jehová, ¿qué cosa nos pueden perjudicar? ¿Qué cosa? ¿No les gusta qué? Las transfusiones, ¿no? ¿Por qué? Su creencia, creo. ¿Pero qué creen que pasa si te ponen sangre? Te vuelves impuro. ¿Se mueren? No. ¿Se van al infierno? Ellos creen que si les ponen sangre, cuando mueran van a ir al infierno. ¿Ustedes se harían poner sangre si supieran que se van a ir al infierno? No, bueno, me muero, me voy al cielo, ¿no? Entonces es bastante complicado. A ver, yo les pongo el contexto. Están felices trabajando así en su centro de salud, como emergencias, no, su primer día, con su pijama de Grey's Anatomy, ¿okay? Y llega un paciente accidentado, sin un brazo, así, ¿sabes? Yo creo que ustedes se dan cuenta, ¿no? Si está perdiendo sangre, así, con su lógica dicen, necesita sangre, ¿no? Lo pondremos en modo fácil. El paciente está inconsciente, está muriéndose, está choqueando. Creo que si se pierde sangre no se choquea, ¿no? ¿Qué hace? ¿Le pone sangre? Sí. ¿Sí? Está muriendo. Sí. Está a minutos de morirse. ¿Sí? Es paciente de todos ustedes, todos están ahí en la emergencia, sin un brazo está. Sí, pero que Está inconsciente, no sabe ni quién es. Es más, su cara se le ha partido, se le ha desfigurado. Digamos que le ponen sangre, que es la respuesta correcta. Muy bien. Y después se enteran que es testigo de Jehová. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? ¿Van a ir a la cárcel? No. ¿Les van a demandar? Sí. ¿Pueden ganar el caso? Quizás. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ganar el caso? la vida es todo. Porque si el paciente viene muriendo, ustedes tienen un deber, ¿verdad? Y tienen un deber en 3 tipos de ámbitos, no solo moral, no solo ético por salvarle la vida, sino profesional porque van a jurar, ¿verdad? Que no vamos a hacer daño a nadie, así con sus delitos, ¿verdad? Y legal también, porque está en la Constitución, es ley que cuando una persona está con algún tipo de amenaza en su vida, la persona con capacitación médica cercana tiene la obligación, o sea, obligado por ley, a atenderle. Es como si una persona se empieza a convulsionar aquí afuera en la calle, ustedes que salen con sus mandilitos largos y le ven, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que ayudarle porque están obligados por ley, porque están en capacitación para eso, ¿muy bien? Entonces, por si acaso, no salgan con sus guardapolvos, ¿no ven? Con el lomo, con la mochila y ya convulsionan. ¿Hay algún doctor? Que me porque el rato que se hacen responsables es sobre ustedes, ¿muy bien? Entonces, ese es el modo fácil. ¿Qué tal si el paciente llega sin el brazo, pero todavía está despierto? Está sangrándose, choqueándose y les dice, no quiero sangre, doctor,
firma, ¿qué hacen? Se sientan asolados y ven cómo se muere. Sí. Lo vamos a poner acá. Al menos varía del cielo. Por ahí hace malo. Y luego, cuando se mueran, ¿creen que no les van a mandar? Igual les van a quitar, no van a poner porque han dejado que se muera asolado, ¿verdad? Muy bien, el consentimiento que ha firmado les va a ayudar en muchas cosas legales. Pero esto se trata más de cada valor que tiene uno de ustedes, de los principios éticos que manejan. Dejar morir a alguien es lo más fácil del mundo, chicos. ¿Bien? Salvarle la vida a alguien y cambiar sus creencias o cambiar para que vaya a lo mejor es mucho más complicado. Facilísimo es hacer firmar, ya no hay espacio, va a morirse, listo. No hay eso, no hay eso. ¿Okay? Eso es lo más sencillo. Ni hacen ustedes, el interno es. ¿Okay? Muchas veces con mi maestro yo me he quedado charlando con los pacientes toda la noche, pacientes con leucemias o mielocitosis, un montón de enfermedades que necesitaban transfusiones. Es complicado cambiar sus creencias, es complicado, porque ellos creen de verdad que se van a ir al infierno. ¿Bien? Es impura la sangre de ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Le dicen, pues ya, si nos morimos y resulta que tenías razón, yo le voy a decir a Diosito, a mí póngame al infierno, yo le he puesto la sangre, ¿no ven? Entonces, es algo que tiene que ver cada uno, es una cosa de ética, ¿muy bien? Porque en la parte legal solo es firmar un consentimiento, en la parte médica es pues necesita sangre, ¿no hay? ¿Ya? Después de eso, nos vamos a motivo de consulta. Oh, no, antes de eso, ¿qué preguntamos? Antes del motivo de la consulta. Enfermedad de base. No. Tienen los datos de afiliación y luego ¿qué? Situación de descripción. Es la fuente de la Historia. historia, ¿no? Ver si es el mismo paciente, por ahí es un plebero que miente uno aquí para otro. ¿Qué van a poner? Paciente no merece confianza. Paciente que no merece confianza, ¿ven? Luego de la fuente, ¿qué pone? En mis palabras, sus palabras. Las palabras de oración. ¿Cuántas palabras pueden ser? Una, dos, tres, algunos con un palo. ¿Qué palabras pueden ser? A ver, ¿cuáles son los motivos de consulta más comunes en aquí en OI? Falta de aire. No respiro por el chico. No escucho. Disminución de la audición. Muy bien, ¿creen que el paciente va a decir? Tengo disminución de la audición. ¿Qué les va a decir? Muy bien. A ver, yo voy a ser el paciente. Ustedes pregúntenme. Así les digo. Doctor, buenos días. ¿Puedo pasar? ¿Cómo me afrontan? ¿Qué me preguntan? Pregúntenme. ¿Qué es lo primero que preguntan a un paciente? Buenos días. Me está molestando aquí. ¿Dónde me molesta? Ahí sí. ¿Me puede indicar su dedo? Aquí. Ah, ya. Su oído. Ajá. ¿Cómo es su molestia? Así me hace. Siga, chicos, ahora descubran qué tengo. Pregunten, esto es un ejercicio. Pregúntenme, yo les juro por Dios, es mi paciente que hizo ayer. ¿Desde cuándo empezar? Hace tiempo. ¿Más de un mes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Meses debe ser. Unos 6 meses. ¿No? Desde que se ha casado mi prima. ¿Cómo empezaba el dolor? ¿Cuántos reclases Por carnavales. ¿Ha estado expuesto tal vez a algún ruido fuerte? ¿Ha estado expuesto a algún ruido fuerte? No. ¿Tuvo algún accidente? ¿Se cayó? No. ¿Qué tipo de ruido? No me duele. No me duele. No, así. ¿Alguna otra molestia? ¿En qué ocasión me hace así? A ver, les voy a hacerlo fácil. Me suena Ah, como un tinnitus. agua, como ziro me está sonando.
Sigan, sigan. ¿Cómo? Ahí se acaba. No. Sigan, no me falta todavía, no les he dicho las principales cosas. He venido por una cosa, pero no quiere decir que no tenga otras cosas ahí. Siente mareos. No, ¿Ha tenido fiebre? no. Resfríos. Calentura a veces en la noche sí. ¿Ha tomado algún medicamento? Mi comadre me ha dicho que me ponga hojita de ruda y que me haga con agüita para lavar. ¿Ha notado que sale algún líquido extragónico aparte? Cada vez me sale, así como feo, pus, huele feo, hace años ya. Hace años. ¿Qué más? Falta la señora, voy a observar. Pregunta. Siente una presión en el oído. ¿Qué? Una presión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ay, a ver. Ahora, digamos que el motivo de consulta es que tiene un ruido en el oído, ¿ya? Esa es la molestia. La enfermedad actual es en mis palabras, en sus palabras, ¿cómo anotan eso? Todo lo que yo les he dicho. Paciente agudo. Molestia se pone, eso es un término que es término médico. El motivo de consulta ya hemos dicho, la molestia. La enfermedad actual, en sus palabras médicas. Paciente agudo, el servicio Sí, físico acude. concentrado, cuadro clínico de más o menos meses, ¿cuántos? 3 meses de función. ¿Cuándo es carnavales? Pues? Febrero, ¿qué mes estamos? Como 7 meses. Entonces, aproximadamente ¿cuántos meses son? 7 meses de Muy bien, caracterizado por presentar qué. Ya tiene una hipoacusia. Muy bien, ¿qué más? Acúfeno o tinitus, hemos dicho es lo mismo. ¿De qué oído? ¿Qué más tiene? Otorrea de qué tipo? Purulenta. ¿Qué más ha hecho la paciente? Ha dicho que ha hecho este lavado con hojas. Eso ha introducido qué? Hojas. Hojas y agua. A ver, Está bien. al mismo oído, ¿verdad? Sí. ¿Ha tomado algo? No. Entonces, eso es su enfermedad actual. Así, si tuviera mareos, paciente presenta vértigo de tantos segundos, desencadenado por tal cosa, acompañado de esto. La enfermedad actual es lo más importante. Ustedes hacen eso bien y ya les prometo, tienen el 80% del diagnóstico. ¿Okay? En el examen físico, ¿qué ponemos? Hacen todo el examen general. Y son médicos generales, tienen que hacerlo, ¿no ven? Pero cuando hablamos de oído nos tenemos que enfocar mucho en el oído. ¿Cuáles son las partes del examen físico? ¿Qué hay? Los pasos. Inspección, palpación. Le van a hacer así. Sí, su oído ya. Al oído así. Le van a escultar, a ver, hable. No, hay que decirle escuches. Nos basamos mucho en la inspección, la palpación, pero casi mejor lo que tenemos que hacer en oído es usar el otoscopio, ¿verdad? Ese es el examen físico en oído. Y eso en la mayoría les va a confirmar un diagnóstico. Muy bien. Entonces, ya saben las partes, ¿verdad? Los síntomas, esto es obligatorio desde hoy hasta que se muera el paciente que viene con un problema de oído. Ustedes les preguntan los 5 síntomas: hipoacusia, tinnitus, otalgia, otorrea, ¿y cuál es el último? ¿Cuál es el último síntoma? Mareo. Muy bien. Entonces ustedes estaban yendo bien, pero se han olvidado el dolor, ¿verdad? Así que no importa la razón por la que venga ese paciente, si es un problema de oído, se preguntan los 5 síntomas. Muy bien. Y luego hacen el examen físico que se basa más en la otoscopia. Los otoscopios hay de muchas formas y tamaños, siempre tienen su marquito, un visor y sus conitos. Muy bien. Es un poco
otoscopio dentro de su conducto y se acercan primero a ver y luego recién van a acomodar el conito a donde tengan que ver. Primero se inspecciona el conducto. Muy bien, antes de intentar ver el tímpano tengo que ver que no haya masas, que no haya cuerpos extraños, estenosis o que no esté inflamado. Son cosas sencillas. Pero al final del meollo lo que más importa al ver el conducto, al hacer la otoscopía, es ver el tímpano. Reconocer todas las partes normales de ese tímpano. No tiene que tener huecos, no tiene que estar de color rojo, verde, negro, azul. Tiene que tener todas las partes en orden. ¿Qué se llama este lucecillo? ¿Qué parte del martillo es? ¿Y esto? La povis. ¿Qué? ¿Larga o corta? Es la corta. ¿Esto qué se llama? Esto. Todo esto, ¿qué parte es? Tensa. ¿Y esto es la paz? Plaza. Ahora, a mí me gustaría que todos vean un oído y logren ver el tímpano. ¿Se puede al principio? ¿Es así? No, no ven, ustedes agarran y ven así, ¿verdad? Y me dicen, sí, sí, doctor, estoy viendo. ¿Y cómo está? Está roto. O me dicen, hay cera y no hay nada, ¿no ven? ¿Por qué? Generalmente pasa porque cuando ponen su otoscopio, no es que el conducto es así rectito a la dirección del otoscopio. A veces está así, así, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, si ustedes ponen, tienen que apuntar hacia la dirección que esté. ¿Bien? No quiere que muevan ahí, pero con delicadeza tienen que lograr direccionar el otoscopio al tímpano. ¿Muy bien? Para que tengan una más o menos visión de lo que debería poder verse. El consejo es siempre encontrar este plano, la apófisis corta, es lo que más resalta. Ustedes encuentran esto y simplemente siguen su camino hacia abajo y ya tienen todo el tímpano alrededor. Muy bien, eso es lo primero. Esto no nos interesa mucho. Vámonos a los exámenes de oído. Muy bien, para saber qué exámenes pedimos en oído y para qué nos sirve, tenemos que conocer las diferentes hipoacusias que hay. ¿Qué tipos de hipoacusias conocen? Vamos a hablar de dos principalmente. Una hipoacusia conductiva y una hipoacusia neurosensorial. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la anatomía, verdad? Del conducto, del oído medio y del oído interno. Aquí en el oído interno, justo aquí, ¿qué cositas están? Aquí hay endolinfa, pero ¿qué órgano está aquí? Que nos permite escuchar. El órgano de Corti, muy bien. El órgano de Corti se conecta a las vías neurosensoriales, ¿verdad? Las células ciliadas hacen sinapsis con las vías que llevan la información a la cabeza. Cuando hay un problema en estas células ciliadas o en la vía que lleva la información, yo hablo de una hipoacusia neurosensorial. Algunos dicen sensorio neural, algunos dicen hipoacusia de percepción. Muy bien. Cuando el problema es de aquí para afuera, yo hablo de una hipoacusia de conducción, donde el problema está en la transmisión del sonido. Muy bien. Yo les pregunto, si tuviera un tapón de cera, ¿qué tipo de hipoacusia produce? Muy bien. Si tuviera la pérdida del líquido endolinfático, neurosensorial. Si tuviera una otitis media, si tuviera una disfunción de la tromboditina, de conducción, ¿ven? Y si tuviera una perforación de tímpano, de conducción, ¿ven? Entonces, generalmente son los daños que hay en la cóclea van a dar una hipoacusia neurosensorial. ¿Listo? Ahora, espérenme un segundo.
E igual me podían escuchar. ¿Por qué? ¿Por dónde entraba el sonido? Muy bien, por aquí, por el hueso, ¿verdad? Entonces el hueso transmitía el sonido. Y luego, ¿a dónde iba ese sonido? Aquí, directo a la cóclea, ¿verdad? Esa forma que el sonido entra aquí le llamamos la vía ósea. Muy bien. Cuando el sonido entra por el camino normal, por aquí, le llamamos la vía aérea. Todos los estudios de audición que vayamos a ver ahora, lo que me hacen es analizar la vía ósea y la vía aérea. Porque yo necesito que ustedes entiendan algo. Este es otro dibujito donde les dice muy bien que las hipoacusias neurosensoriales están aquí y las conductivas aquí, ¿no? Yo les pregunto, para que usen su lógica, si yo le hago un estudio, sea cual sea, y la vía ósea está dañada, ¿qué tipo de hipoacusia tendrá mi paciente? La vía ósea. ¿Cuál? A ver, decídanse. Es una hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué? Porque la vía ósea estimula directamente la cóclea. ¿Ve? Entonces, si hay algún daño en la cóclea, se va a ver reflejado en la vía ósea. Si la vía aérea es la que está dañada, ¿qué tipo de hipoacusia tendrá? Conductiva, porque esa es la transmisión del sonido. ¿Eso ha quedado claro? Lo tienen clarísimo, clarísimo, como el agua. Si se daña la vía ósea, ¿qué tipo de hipoacusia tiene? Si se daña la vía aérea. Muy bien. Con eso nos vamos a estudiar los diferentes métodos de ayuda diagnóstica. Esto es un diapasón. Conocen, ¿no ven? Tiene dos cuernitos, tiene un palito y aquí un numerito. ¿Qué significará ese numerito? ¿De serie? Eso es la frecuencia, ¿no ven? Si 100 son menos hertz, es más grave. Si son más hertz, más agudo, ¿verdad? ¿Saben cómo funciona? Tienen sus dos cuernitos, lo golpean ahí en la cabeza de su paciente y empieza a vibrar, ¿verdad? Así. Y el palito, el postecito, lo colocan aquí en el vértice. Algunos colocan en la frente, otros en el diente, en el mentón. La idea es que sea la línea media. ¿Muy bien? ¿Qué va a pasar con mi paciente? Va a empezar a escuchar. ¿Qué vía estoy estudiando en ese momento? Muy bien, la vía ósea, ¿verdad? Porque estoy poniendo al hueso. Él va a empezar a escuchar y lo normal es que todo ese sonido lo escuche al medio o a los dos lados. Muy bien. ¿Qué es lo anormal? Que escuche solo a un lado. Entonces yo les pongo el ejemplo. Yo soy paciente Juanito de los Palotes. Muy bien. Llego y le digo, doctor, no escucho del oído derecho. Muy bien. Han encontrado justo un diapasón que estaba ahí en la puerta para que no cierre por el viento. Lo soplan, lo golpean y le ponen. El oído, el sonido se va al oído derecho. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene? Transmisión neurosensorial. Solo se va al oído derecho. Solo se va al oído derecho. Y el oído derecho es el que no estoy escuchando. Piénsenlo así. ¿Cuál oído no escucho? Perfecto. ¿Qué vía analizo con esta prueba? Muy bien. ¿La vía ósea del oído derecho está bien o está mal? Si el oído se va, si el sonido se va al oído derecho, ¿la vía ósea está bien o está mal? Está bien. Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia
Creo que queda. Facilísimo. A ver, el otro ejemplo. Es que ustedes tienen que usar la lógica, chicos. Así nomás es. Yo vengo, no escucho en el oído izquierdo. Me hacen la prueba y el sonido se va al oído derecho. La pregunta, ¿qué tipo de hipoacusia tengo? Neurosensorial en el oído izquierdo. ¿Por qué es neurosensorial? Porque solo se va al oído derecho, no se va al oído izquierdo. ¿Y qué tiene que no se vaya? Probablemente alguna. No, no qué tiene, qué causa, sino por qué se va al otro lado. ¿Por qué no se va aquí? Porque no tiene la posición ósea. No funciona la vía ósea. Y si la vía ósea está mal, ¿qué tipo de hipoacusia tiene? Neurosensorial. Neurosensorial. ¿No ven? Entonces, así funciona. Esa prueba es la prueba de Weber. Y es muy fácil para mí decirles: el Weber es central normal, lateralizada al oído sano, hablamos de una hipoacusia conductiva, lateralizada al oído contralateral, hablamos de una hipoacusia neurosensorial. Esa es la definición. Pero para que entiendan, es que el Weber estudia la vía ósea, así de sencillo. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que no está funcionando la vía ósea, tienen que saber que hablamos de una hipoacusia neurosensorial. Nada más. ¿Okay? La prueba de Riné es diferente. Yo evalúo la vía ósea y evalúo la vía aérea. Primero, golpeo mi diapasón, coloco aquí en esta apófisis, que se llama mastoides. Mi paciente va a empezar a escuchar. Entonces yo le digo que me avise cuando deje de escuchar. Y cuento. 1, 2, 3, 4. Ya lo escucho. Perfecto. Lo saco y le coloco los dos cuernitos aquí. Y le pido lo mismo. Me avisa cuando deje de escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no escucho. ¿Cuál ha durado más tiempo? La vía de definición. La vía. A ver, el primero, ¿cuál es? La vía ósea. Y el segundo era la vía aérea. ¿Cuál ha durado más tiempo? La vía aérea. La vía aérea ha durado casi el doble. Eso es normal, muchachos, que la vía aérea dure más tiempo que la vía ósea. Entonces, ¿qué es lo anormal? Que yo le ponga y le diga: me dice cuándo deje de escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, ya no escucho. ¿Cuál ha durado más tiempo? La vía ósea. La vía ósea ha durado más que la vía aérea. ¿Qué vía está fallando aquí? La vía de definición. La vía ¿La aérea. ósea o la aérea? La aérea. Si falla la vía aérea, ¿qué tipo de confusión tiene? De conducción. Conductiva. A ver, cuando sale normal, nosotros llamamos Riné positivo. Cuando sale anormal, o sea, cuando la vía ósea dura más que la vía aérea, llamamos un Riné negativo, ¿verdad? Entonces, pueden existir falsos positivos. Por ejemplo, cuando hay una hipoacusia neurosensorial, todo está normal. La vía ósea dura tanto y la aérea dura más, pero todos los tiempos son bien cortitos. Muy bien. Entonces me está dando una idea errónea de que ese paciente está normal. Probablemente está con una hipoacusia neurosensorial. Así que la idea es que ustedes sumen los dos. Sumen la prueba de Weber, la prueba de Riné y hagan el mejor diagnóstico posible. Sencillo. El caso clínico. Llega paciente, 18 años de edad, con un cuadro de 6 años de evolución de hipoacusia progresiva de oído derecho, acompañado de tinnitus sin ninguna otra sintomatología. Al examen físico, a la otoscopía, se encuentran ambos oídos sin alteración. A la prueba de Weber, tiene lateralizado al oído izquierdo, Riné positivo en el oído derecho, Riné negativo en el oído izquierdo. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene su paciente? Neurosensorial. ¿Sí? Analicemos los datos. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Cuánto tiempo de evolución? 6 años. ¿Qué oído está mal? El sexto. No
Lo bueno es que en el examen pueden leer y releer las veces que quieran. Sí, ¿no? no me acuerdo, creo que Era el oído izquierdo. izquierda, El Weber hacia dónde se iba. hacia el derecho. Hacia el derecho, dicho. Y la derecha iba hacia el derecho. Hacia el derecho. Entonces es el izquierdo, ¿verdad? Sí. ¿Y el Rine cómo estaba? Positivo y el. Ah, ya no me acuerdo. ¿Positivo en cuál? ¿En el derecho o en el izquierdo? Izquierdo, negativo. En el derecho estaba negativo y en el izquierdo estaba positivo. Muy bien. ¿Cuál es el que no escucharía? Muy bien. ¿Y cómo está el Rine? ¿Y el Weber? Negativo. El Weber está lateralizado al lado Derecho. derecho. ¿Qué tipo de pronunciación? Neurosensorial. Paso por paso. El otro es para despistar. Muy bien. Lo que pasa es que si yo le hago el Weber y se va al lado que está sano, entonces la vía ósea no está funcionando. Es este lado. ¿Muy bien? Así que es una hipoacusia neurosensorial. Si el Rine sale positivo, tal vez se trate de un falso positivo. ¿Muy bien? Y que haya salido en el negativo en el otro, pues no nos dice nada. Por ahí está con cera. No está bien. Muy bien. Entonces, así funciona el caso. ¿Listo? Luego les voy a dar posibles causas. Ustedes ya tendrían que saber cuáles provocan hipoacusias neurosensoriales y cuáles provocan hipoacusias con. Muy bien. ¿Alguna duda? Ahora, la acumetría ya no sirve para nada. Hace 60 años que no se usan los diapasones. Nosotros usamos lo que es la audiometría. Muy bien. La audiometría se usa un equipo que se llama audiómetro, se usa una cabina para amortiguar sonidos, un audífono y otro tipo de audífono. Esto es bien sencillo. Yo le coloco el audífono a mi paciente, yo le hago estimular un sonido, pip, digamos, en el oído derecho, y él con un botoncito, con su manito, me dice, escuchar. ¿Listo? Luego, lo que hago es bajar el volumen de ese sonido. Pip, pip, así. Muy bien. Él me sigue respondiendo hasta que ya no escuche nada. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Lo mínimo que puede escuchar ese paciente. Muy bien. Quiero encontrar ese umbral en el que el paciente escucha lo más bajito posible. Todo eso se anota en esta hojita. ¿Ya? Ven, aquí están las frecuencias de 125 a 8000 y aquí están los decibeles desde 0 hasta 120. Muy bien. Entonces, eso que yo les he dicho lo repito en cada una de las frecuencias y lo anoto aquí. Lo normal es que ese umbral se encuentre aquí, entre 0 y 20. Si ese umbral es más abajo de 20, ¿qué tiene mi paciente? Hipoacusia. Muy bien, ahorita vamos a ver qué más. Para todo eso hay signos. Muy bien. Cuando hablamos del oído derecho, siempre vamos a usar este color. ¿Qué color es? Rojo. ¿Y el oído izquierdo? Azul. Muy bien. Como en la acumetría, yo evalúo la vía aérea y la vía ósea. La vía aérea se usa el redondo para el oído derecho y la X para el oído izquierdo. Cuando hablo de la vía ósea, yo uso un menor que para el oído derecho y un mayor que para el oído izquierdo. Estas líneas unen la vía aérea, una línea continua, y estas líneas discontinuas unen la vía ósea. Aquí hay un ejemplo. ¿Ven? ¿Qué oído era este? Muy bien. Los redonditos, ¿qué significa? Es la vía aérea. Muy bien. ¿Y el menor qué? Perfecto. ¿La X qué significa? Vía aérea. ¿Y el mayor qué? Perfecto. Facilísimo. Primero se evalúa la vía aérea. Se usan estos audífonos que son los normales, que todos conocen. Y se van
Sí. Sí, se encuentra entre 0 y 20. 20, ¿verdad? ¿Los dos oídos están normal? No, sí, Sí, no, los dos no. oídos están dentro de lo O sea, normal. Muy bien. Luego de la vía aérea se evalúa la vía ósea. Para eso se usa este tipo de audífono que va a vivir en la apófisis mastoides. Muy bien. Es lo mismo. Se evalúa cada uno de las frecuencias y se anota. Y se junta con esta línea discontinua. Esto es la vía ósea. Muy bien. ¿De qué oído? El azul, ¿qué oído es? Izquierdo. La X, ¿qué significaba? Muy bien. ¿De qué oído? Perfecto. ¿La vía ósea aquí está bien o está mal? está bien. Está bien. ¿La vía aérea está bien o está mal? Ya está mal. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene? No hay por qué se la Si la vía aérea está mal, es hipoacusia contusión. Bueno, entonces, ya saben leer un audiograma. No han necesitado más que eso, ¿verdad? Cuando hablamos de una hipoacusia neurosensorial, quiere decir que la vía ósea es la que está mal. Muy bien. Por ejemplo, aquí. ¿Pueden decir que este audiograma está normal? ¿Que tiene una audición normal? No, porque les puede confundir. Aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, pero aquí ya empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, A los dos. solo fíjense aquí, de aquí para aquí. La vía ósea, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene? Neurosensorial. Muy bien. ¿Ven la vía aérea? ¿También está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿ven? Pero la pregunta es esta. ¿La vía aérea puede quedarse aquí arriba mientras la vía ósea baje? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Piensa. Como este, ¿no ve? Así, porque este estaba así, ¿no ve? La vía ósea estaba bien, la vía aérea estaba mal. Puede ser al revés. Que la vía ósea esté aquí abajo y la vía aérea esté normal. Puede ser. Imagínense que eso está dentro del oído, aquí. Esto está funcionando mal. ¿Esto va a estar bien? Va a funcionar, pero no va a tener. Pero va a estar mejor que la vía ósea. No. No, ¿verdad? puede- Si esto está mal, chicos, todo baja. Muy bien. Entonces bajan puntitos. Si la vía ósea está bajando, la vía aérea sí o sí baja con la vía ósea. Imposible que yo escuche bien por aquí afuera y adentro esté mal. Muy bien. Entonces, En el caso de la mastoiditis puede ser. la mastoiditis es una infección de aquí. Muy bien. No, la mastoiditis por sí misma no te va a producir hipoacusia, sino la infección de la otitis. Pero eso te va a producir una otitis media. Muy bien. Ahora, aquí tenemos una hipoacusia de qué tipo entonces? Neurosensorial. Muy bien. Facilísimo, ¿verdad? No hay donde perderse. Entonces ya saben cómo leer audiometrías. Tal vez se pregunten por qué aquí tenemos corchetes. Porque hemos dicho que era este símbolo, ¿no ven? Pero hemos anotado esto. Eso es porque aquí se ha enmascarado. Si yo escucho bien del oído derecho y escucho muy mal del oído izquierdo, para estimular el oído izquierdo yo tengo que aumentar el volumen muy fuerte. ¿Bien? Y si yo voy aumentando el volumen fuerte a este lado, ¿qué creen que va a pasar? Voy a empezar a escucharlo por el lado que está bien. Entonces me va a empezar a confundir. Así que yo tengo que ocultar los sonidos a este oído. Eso se llama enmascarar. Le pongo un sonido como una radio. Todo el tiempo. Para que solo estimule el oído que está mal. Muy bien. Y si yo he hecho eso durante la audiometría, se anotan estos símbolos, que son los símbolos de
vía ósea y esto es la vía aérea. ¿La vía ósea está bien o está mal? Está mal. ¿Y la vía aérea? Peor. Está peor, no está bajando junto a esta, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que tiene un componente neurosensorial y además tiene un componente conductivo. Entonces le llamamos hipoacusia mixta, ¿verdad? Cuando hay una separación entre la vía ósea y la vía aérea. Y listo, estos son ejemplos de cómo son algunas curvas en las hipoacusias de conducción y estos son algunos ejemplos en las hipoacusias neurosensoriales. En niños no se recomienda mucho este estudio, pero si tuviera que hacerse una audiometría en niños, se tarda mucho tiempo porque hay que conductuar a los niños, o sea, hay que empezar a hacerlos asociar sonidos con juegos, colores o diversos movimientos para que cuando escuchen el sonido estimulen otra cosa, porque ellos generalmente no pueden responder o obedecer órdenes que nosotros les indicamos. La impedanciometría es un estudio que mide la presión del oído medio. Entonces lo único que genera es una presión que se va a medir a través de un manómetro. Muy bien. Y esto nos va a dibujar una curva de presión, porque el oído, cuando está bajo presión, se mueve, sacas la presión y vuelve a su estado natural. Eso se dibuja aquí. Se viene el oído o el tímpano viene y se va con la presión. Muy bien. Esto es una curva normal. Si yo tuviera una curva así, súper chiquitita, donde el oído apenas se ha movido, ¿qué quiere decir? Esos huesecillos que están pegaditos están súper rígidos, entonces no están permitiendo que se mueva mucho el tímpano. Y si es una curva muy laxa, donde se ha movido mucho y se ha vuelto así, que los huesecillos están sueltos o fracturados, que entonces permite que el tímpano se vaya bailando de aquí para allá. Si la presión se acumula más al principio y tarda mucho en desaparecer, quiere decir que no se está regulando la presión. ¿Quién regula la presión del oído medio? El ducto de... No es un ducto, es la trompa. Trompa de Eustaquio. Entonces, si hay este tipo de curva, quiere decir que hay un problema con la trompa de Eustaquio. O está obstruida o está inflamada, pero la presión no está saliendo como debería. Y si hay una curva planísima donde simplemente no ha habido movimientos, ¿qué quiere decir? Perfuración. No se hace esto cuando está perforado. Quiere decir que adentro está ocupado con pus, líquido, sangre o tumores, cualquier cosa, pero adentro está ocupado el oído medio y por eso no se mueve nada. Muy bien. Para eso nos sirve la timpanometría. Reflejo estapedial, pues ustedes ya saben que es un estímulo o un reflejo que reacciona a los sonidos. Yo le pongo un sonido fuerte y tengo que ver cómo se cambia la presión del oído medio. Le quito el estímulo y tengo que ver cómo vuelve a lo normal. Muy bien. Para evaluar más que todo si el reflejo funciona, si los músculos funcionan o la vía que lleva el sonido está funcionando. Cuando hay hace muchos años alguna persona muy ocurrente ha dicho, el oído será solo para escuchar o también me hablará. Entonces ha puesto un micrófono al oído, así bien adentro. Adivinen qué ha pasado. El oído le ha respondido, ha empezado a escuchar unos sonidos así como... ¿Qué creen que eran esos sonidos? ¿Las qué? Ha puesto esos micrófonos y el oído ha empezado a emitir sonidos, pues se llaman emisiones ópticas o otoemisiones. No son los huesecitos, no es la trompa, El líquido. no es exactamente el líquido, más microscópico. Las células ciliadas externas, ese era el movimiento de los cilios cuando se contraían. Muy bien. Entonces, si yo hago este estudio a ti, por ejemplo, y a un oído, entonces empieza a registrar que se mueven las células ciliadas. ¿Qué quiere decir? Que tus células ciliadas están ahí y están funcionando.
Si no se registra, ¿qué quiere decir? Que no hay. Que no hay o que no están funcionando. Y si tus células cilianas no funcionan, ¿qué no puedes hacer? Escuchar. Entonces, esto es un excelente estudio para hacer cribados neonatales, porque los bebés no pueden decir si escuchan o no. Entonces, es una medida objetiva para ver si la cóclea está funcionando. Si no está funcionando, entonces yo tengo que tomar medidas para que este niño pueda escuchar, porque está en sus primeros años en los que desarrolla ¿qué cosa? El lenguaje. Si no escucha, no va a aprender a hablar. Si no funcionara las emisiones, yo tengo que comprobar cómo está esa vía de la audición. Para eso existen los potenciales evocados. Se ponen electrodos, se hace un estímulo y se dibujan 6 a 7 curvas, cada uno por uno de las vías que hemos hablado cuando hemos hablado de anatomía de vía central. Muy bien. Y las pruebas vestibulares. Cuando hablo de pruebas vestibulares, hablamos un poco de estudiar los reflejos de las vías vestibulares. ¿Se acuerdan que había 3 vías principales? ¿Cuáles eran? Era una que era vestíbulo ocular y una vestíbulo espinal, que me ayudaba a controlar los movimientos de los ojos y los movimientos del cuerpo. Hay ocasiones en que la vía vestíbulo espinal está mal. Entonces, yo puedo ver bien, todo tranquilo, pero empiezo a caminar y ¿qué pasa? Mi cuerpo se empieza a ir a un lado, o me empiezo a sentir como borracho. No quise que tenga un verde, pero tengo una inestabilidad, un mareo que no puedo controlar. Entonces existen pruebas que me ayudan a ver si eso está bien o está mal. La prueba de Romberg es muy sencilla. Mi paciente para mí, rectito, con los bracitos abajo y los bracitos arriba, yo le digo que cierre los ojos. Lo normal es que yo me quede quieto. ¿Qué es lo anormal? Sí, te va a dar un malo. Que me empiece a ir a un lado o al otro lado. ¿Ve? Eso está mal. ¿Por qué pasa eso cuando hay un daño vestibular? Imagínense, tenemos 2 oídos. ¿Bien? En este lado está sobreexcitado, está mal. Entonces envía señales de que yo me quiero caer a este lado. Muy bien. Pero en realidad estoy quieto, no pasa nada. Y no me voy a ningún lado porque yo estoy viendo que no me estoy cayendo. Muy bien, que estoy quieto. Pero sigue enviando las señales. Así que yo le quito eso. Entonces al quitarle eso, le está diciendo a mi cabeza, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Qué voy a hacer para contrarrestar esto? Voy a empezar a contraer los músculos del otro lado, porque yo creo que me estoy cayendo allá. Pero como no estoy haciendo eso, pues lo único que hago es irme al otro lado. ¿Muy bien? Entonces, por eso nos damos cuenta que está funcionando la vía. La prueba de Gutenberg es igual. Al paciente con los ojos cerrados le pido que marche sobre su misma posición. Lo normal es que ustedes se queden ahí. Lo normal, como la otra prueba, es que empiecen a rotar. Muy bien, empiecen a rotar cuando están marchando. ¿Ya? El Babinski-Well es similar. Yo le digo a mi paciente que cierre los ojos y de 3 pasos hacia adelante. Muy bien. Luego de eso, 3 pasos hacia atrás. ¿Qué es lo normal? Que siga la misma línea, no varía mucho. Pero si algún lado está contrayéndose mucho, cuando vaya hacia atrás se va a ir a ese lado y hacia adelante al otro. Entonces va a empezar a dibujar una estrella, más o menos. ¿Muy bien? Y la cronocorpografía pues es un estudio donde se hacen todas esas pruebas y se toman medidas fotográficas para evaluar objetivamente cuánto ha rotado. Es un estudio ya muy antiguo. ¿Qué pasó con esto? El nistagmus es lo que más vamos a estudiar en un paciente con mareos. Muy bien. El nistagmus es un movimiento involuntario. Tiene una fase lenta y una fase rápida.
¿ustedes cuál creen que pueden ver ahí? La rápida. Imposible ver la fase lenta, solo ven la fase rápida. Y entonces cuando ven la fase rápida les está dando una dirección, ¿verdad? Que puede ser izquierda, puede ser derecha, y en casos graves puede ser arriba, puede ser abajo. ¿Muy bien? Cuando yo veo un nistagmus espontáneo es lo más fácil. Es un nistagmus que está ahí, el paciente llega, está sentado y sus ojos se mueven. No hay mucho que hacer, ya están casi con el diagnóstico, solo algunos detalles más. Y el nistagmus semi-espontáneo es cuando ustedes provocan el nistagmus. Porque el paciente tiene mareos, pero no ven un nistagmus, entonces tienen que apuntar con un lapicero a la izquierda, derecha, arriba, abajo. Y eso generalmente ya va a empezar a provocar un nistagmus. Eso después vamos a hablar. Y las pruebas rotatorias. Si yo agarro un paciente, le pongo a una silla giratoria y le empiezo a girar, así, a ustedes, a cualquiera, y luego lo paro, van a sentir mareos. ¿Por qué? Porque cuando están girando, los líquidos del oído interno van a empezar a rotar con ustedes, pero ustedes paran y los líquidos van a seguir. Entonces va a provocar que yo tenga un mareo y va a provocar que tenga un nistagmus, pero es un nistagmus que yo he provocado, ¿verdad? Entonces yo hago girar a mi paciente a un lado, veo su nistagmus, cuento cuántas veces hay, cuánto tiempo ha durado, cómo se ha sentido el paciente, y luego ¿qué hago? Giro al otro lado. ¿Y qué hago? Hago lo mismo, veo su nistagmus. ¿Por qué? Porque teóricamente ambos tienen que ser iguales. Si un lado el paciente tiene más nistagmus o tiene más mareos, ese lado está sobreexcitado, está funcionando mal, ¿verdad? Entonces así descubro cuál lado está bien y cuál está mal. La prueba calórica hace lo mismo. Yo le pongo agua caliente o agua fría y esa temperatura va a crear una corriente. Muy bien. Si somos muy técnicos, el agua caliente genera una corriente ampulíptica que activa o inactiva. Activa. ¿Ve? La ampulífuga inactiva, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Aquí le pongo agua caliente, va a empezar a rotar el líquido, veo el nistagmus y luego hago del otro lado. Y comparo. Si están iguales, todo bien. Si uno está peor, ese lado está enfermo. Muy bien. La electronistagmografía, yo le voy a colocar electrodos en los músculos para dibujar el nistagmus. Muy bien. Para poder registrar la fase lenta y la fase rápida. Y la prueba de Hill es una de las pruebas más sencillas para ver el reflejo estímulo ocular. Sencillísimo. Su paciente mirando fijamente a la punta de su nariz y ustedes agarran su cabeza, mueven la cabecita del paciente y él no tiene que dejar de mirar. Muy bien. Entonces rápidamente van a un lado o al otro lado. Lo normal es que sus ojos sigan viendo mi nariz. ¿Qué es lo normal? Que sus ojos vayan a un lado y vuelvan. ¿Por qué? Porque el reflejo del estímulo ocular tiene que ser inmediato. Es 0.0001 segundo. Si yo veo un retraso en ese movimiento, eso es un retraso en el reflejo. Entonces el reflejo no está funcionando adecuadamente. Así, miren hasta viejito. Mueven su cabecita y vean sus ojitos. Ahí no pasa nada y ahí. ¿Ven? No, todavía. Sigan viendo.
El video kit es exactamente lo mismo, pero con una grabación que anota todo eso en una máquina y me dice exactamente cuántos movimientos ha tenido sus ojitos. Es un poco más complicado y ya necesitan saber cómo funciona. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta qué hora es tu clase? ¿La bien? Muy bien. La otra clase es su última clase. Y la antes de su examen. ¿Sí, no verdad? Muy bien. Vamos a llevar unas infecciones. Otitis y otitis. Y complicaciones de las otitis. Así que, para poder hacerlo más fácil para ustedes, repasen antibióticos y bacterias.